nosotros le vamos a presentar lo que sería movimientos estudiantiles durante la Guerra Fría. Nuestros integrantes son Samuel Ramírez, Omar Alejandro Natalina Redondo, Rodrigo Uriel Martínez Avendaña, Lorenzo Jael, Sandra García Solís. Yes, comencemos. Movimientos estudiantiles durante la Guerra Güey, ni siquiera se ve. Ahí está ya. Durante la guerra de 1940 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, se desató una serie de conflictos y tensiones en todo el mundo. El enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fue el telón de fondo de muchas de estas luchas, y la lucha por la independencia y la justicia social fue constante en muchas partes del mundo. Los movimientos estudiantiles y populares se cierran en una forma de resistencia popular y activan contra la opresión, el imperialismo y el autoritarismo. Los estudiantes universitarios jugaron un papel crucial en los movimientos, ya que eran una fuerza viva y enérgica que podía movilizar a una gran cantidad de personas. Además, las universidades se basaban en centros de debate y discusión, y los estudiantes se basaban en líderes de opinión en sus comunidades. En México también hubo varios movimientos estudiantiles populares. Primero tenemos al movimiento estudiantil de 1968, el cual fue un movimiento social liderado principalmente por estudiantes de la UNAM y del IPN, y su demanda principal era una mayor libertad política y democracia en el país. La protesta fue reprimida por el gobierno mexicano el 2 de octubre de 1968, en lo que se conoce como la matanza de Tlatelolco. Después tenemos el movimiento de 1971, también conocido como el Halconazo. Fue una manifestación estudiantil que se llevó a cabo el 10 de junio de 1971 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Esta protesta fue reprimida violentamente por un grupo militar denominado Los Halcones, que actuaba bajo las órdenes del gobierno mexicano. Movimiento estudiantil de París en la Guerra Fría, mayo del 68. Comenzó como una serie de protestas estudiantiles en la Universidad de Nantes en marzo de 1968. Se unieron a otros grupos de la izquierda francesa y comenzaron a organizar manifestaciones. Las protestas se extendieron rápidamente por toda Francia. Estas culminaron el 30 de mayo de 1968, cuando se declaró el estado de emergencia en Francia y se enviaron tropas para restaurar el movimiento estudiantil en Nicaragua, UNED. En 1956, la UNED fue creada como una organización de izquierda. En 1967, los estudiantes lideraron una huelga contra la represión gubernamental. En 1978, la CNCD organizó una huelga nacional en todo el país. Movimiento estudiantil en la Universidad de Calcuta. Este movimiento se centró en la lucha contra el colonialismo y la búsqueda de la India independiente y socialista. El movimiento fue reprendido violentamente por las autoridades y muchos estudiantes fueron encarcelados. 1964. Exigió una reforma educativa y una mayor autonomía para las universidades. En 1970 los estudiantes se unieron a la lucha contra la dictadura del Indira Gandhi y su política autoritaria. Pakistán. Entre 1968 y 1969 comenzó un movimiento estudiantil en la Universidad de Punjab en Lahore, protestando contra el aumento de las tasas universitarias y políticas gubernamentales opresivas, exigiendo reformas políticas y económicas. Otro movimiento importante fue la lucha por la independencia de la provincia de Bengala Oriental, liderada por Awami League, ganando la mayoría de los escaños. Pero el gobierno de Pakistán se negó a esa victoria, desatando una guerra civil, provocando protestas sindicales y populares contra el gobierno y la opresión en el país. Argelia. Existieron movimientos estudiantiles muy importantes como la organización GEMA, al igual que el Movimiento Frente de Liberación Nacional, el Movimiento Independentista Argelino con el apoyo de diferentes grupos socialistas, además del Comité Revolucionario de Unidad de Acción, todos luchando por la igualdad de derechos y de independencia de Argelia, y unir a los grupos independentistas y pelear contra el colonialismo francés. Irán. En la década de los 50 estaba liderada por una monarquía autoritaria, respaldada por Estados Unidos, a lo cual surgieron movimientos de oposición que luchaban por la igualdad social, la democracia y una mayor autonomía. En los 60 se creó un movimiento contra la oposición al autoritarismo y el imperialismo occidental. En 1979 derrotaron al gobernador gracias al movimiento revolucionario,
impulsado por una amplia unión de fuerzas políticas y sociales que surgieron de movimientos estudiantiles. Gracias al movimiento revolucionario, liberaron a Irán del dominio estadounidense y políticas neocoloniales. En África. Uno de los movimientos más destacados fue el Congreso Nacional Africano, ANC, que se formó en 1902, con los principales objetivos de luchar contra la opresión y la discriminación racial. En la Guerra Fría, el ANC se alió con el bloque socialista, especialmente con la Unión Soviética, para obtener apoyo y financiamiento para poder luchar contra el régimen de la apartheid. Un elemento importante fue el Partido Comunista Sudafricano, SACP, fundado en 1921. Fundamental en la lucha contra la apartheid, y también se alió con el bloque socialista y recibió un apoyo de países como la Unión Soviética y Cuba. En Sudáfrica surgieron movimientos estudiantiles como el Movimiento de la Conciencia Negra y el Movimiento de Estudiantes Sudafricanos que protestaban contra la discriminación de las universidades del país. Estos movimientos se unieron a la lucha del ANCP y el SACP contra la apartheid. La resistencia estudiantil fue crucial para la derrota del sistema racista y lograr la democracia en Sudáfrica. Durante la Guerra Fría surgieron movimientos estudiantiles en diferentes partes del mundo que compartían la lucha por el cambio político, social y la resistencia al imperialismo y al autoritarismo. El inicio del movimiento estudiantil de 1968 comenzó como la respuesta a la represión gubernamental de la Falta de Democracia. En París, los estudiantes se unieron a los trabajadores de una huelga general criticando el sistema capitalista y exigiendo reformas democráticas y sociales. En Checoslovaquia, el movimiento estudiantil se unió a la primera de Praga buscando reformas democráticas. Bueno, pibes, durante la Guerra Fría, como ya sabemos, que abarcó aproximadamente desde finales de la década de 1940 hasta principios de la década de los 1900, los movimientos estudiantiles desempeñaron un papel muy importante, como ya sabemos. Ahora, estos movimientos estuvieron influenciados por tensiones políticas, ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, así como por movimientos sociales que surgieron en este periodo. En los países occidentales, particularmente en los Estados Unidos y Europa, los estudiantes se involucraron en protestas y movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam. Se organizaron manifestaciones masivas, huelgas estudiantiles y ocupaciones de edificios universitarios para expresar su oposición a la participación militar de sus gobiernos en la guerra. Para añadir a la retroalimentación, vamos a platicar sobre el movimiento estudiantil, sobre lo que ocurrió en Pakistán. Uno de los movimientos más destacados fue el movimiento estudiantil de 1989 a 1969, que comenzó en la Universidad de Punjab en Lahore, que se fortaleció a otras universidades del país. Los estudiantes protestaron contra el aumento de las tasas universitarias y las políticas gubernamentales opresivas, exigiendo reformas políticas y económicas. Las protestas culminaron en una huelga general en todo el país en febrero de 1969, que llevó a la dimisión del entonces presidente de Pakistán. Otro movimiento importante fue el movimiento por la autodeterminación de Bengala Oriental, que luchó por la independencia de la provincia de Bengala Oriental, ahora más conocida como Bangladesh, de Pakistán. El movimiento fue liderado por Awami League, un partido político de Bengala Oriental, y tuvo su punto culminante en las elecciones generales de Pakistán en 1970, en las que Awami League ganó la mayoría de los escaños en Bengala Oriental, pero el gobierno de Pakistán se negó a aceptar y los resultados se desató, a lo cual esto se hizo que se desatara una guerra civil que llevó a la independencia de Bangladesh en 1971. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? No, me explicaron muy bien. Bueno, esto sería todo. Gracias.